A partir del capítulo 18 de Juan, nos estamos dirigiendo, estamos entrando ya en el lugar santo de los santos, podríamos decirlo así, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Este relato nos muestra la manera como Jesús en aquella noche fue arrestado. En aquel jueves por la madrugada, y después él fue juzgado, condenado, y al otro día él fue ejecutado en una cruz. Este relato que nosotros tenemos aquí, él es registrado por todos los evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas, a quienes nosotros les llamamos los evangelios sinópticos. Los sinópticos y Juan, todos ellos relatan, todos ellos se van a concentrar en lo relacionado con la muerte de nuestro Señor. Juan, sin embargo, omite ciertas cosas que los demás describen. Por ejemplo, Juan omite que Jesús hizo una oración en el jardín del Getsemaní. Cuando Mateo y Lucas registran que Jesús estuvo en el Getsemaní y que allí hizo aquella poderosa oración donde sus lágrimas, su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra, Juan lo omite. Pero también Juan nos ofrece algunas otras informaciones, como solo él nos da el nombre de la víctima de Pedro. Porque cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado. Y solo Juan nos informa el nombre de este soldado, que era Malco. Así también, solo Juan nos informa la manera como Jesús, cuando lo buscan, la manera como Jesús se identifica. Él dice, yo soy. En dos oportunidades utiliza esa expresión, yo soy, y Juan solamente relata la reacción que tuvieron los soldados cuando él hizo esa declaración, que cayeron a tierra. Lo primero que vemos entonces en este relato que tenemos ante nosotros es la excesiva incredulidad de los hombres malos, de los hombres impíos. Es impresionante ver aquí en este registro la excesiva incredulidad del ser humano. Cómo el estado del ser humano sin Dios es terrible, es trágico. No lo podemos describir con palabras humanas. El estado en el cual se encuentra el hombre que no ha nacido de nuevo. La Biblia dice que a Jesús lo arrestaron en esa madrugada. Era la víspera de la Pascua. Y fue un grupo a arrestarlo, un grupo, como usted se dará cuenta aquí en el texto, un grupo desproporcional de soldados. Porque dice el versículo 3 que Judas, que era quien lideraba o guiaba a aquella compañía, fue una compañía de soldados a arrestar a Jesús. Y hay aquí un dato curioso, porque dice el texto que fue una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes. O sea, si eran los soldados, era un grupo romano, y si eran los alguaciles, eran judíos. O sea, en otras palabras, judíos y gentiles se unieron para arrestar al Hijo de Dios. O sea, en otras palabras, toda la humanidad estaba representada en estos dos grupos de personas que arrestaron a Jesús. Calvino, cuando comenta este texto, él es categórico, porque Hendriksen dice que no sabemos a ciencia cierta cuál fue el número exacto de soldados que fueron a arrestar a Jesús. Pero Calvino, él es certero, dice, fueron 1000.
1000 soldados. Si era una compañía, porque dice el texto, tomando una, no dos, una compañía. Y una compañía estaba compuesta de 1000 soldados. 1000 soldados para arrestar a una persona. Y obviamente que eso indica el temor que ellos tenían también de quién ellos iban a arrestar. Y también dice el texto que fueron los alguaciles. Los alguaciles no tenían poderes de policía. Si para eso estaban los soldados. Lo que pasa es que los escribas y los fariseos, ellos hicieron todo lo relacionado con la acusación, el arresto, el juicio. Todo fue ilegal, todo fue atropellado. Todas las normas que debían ser respetadas para un juicio, todas ellas fueron atropelladas. Estos 1000 soldados, más los alguaciles, esto nos muestra que estos hombres, este pelotón de gente, imagínense, aquí el barrio estaría absolutamente lleno, son 1000 soldados. 1000 soldados. Estos hombres que fueron a arrestar al maestro estaban viviendo en las más densas tinieblas, porque ellos no estaban arrestando o fueron a arrestar a un criminal. Ellos fueron a arrestar al príncipe de la paz. Estando ellos en tinieblas, fueron a arrestar al rey de reyes, señor de señores, aquel que creó la luz, aquel que dijo, yo soy la luz de este mundo, está siendo arrestado en este momento por hombres que viven en densas tinieblas. ¿Y por qué digo esto? Que este grupo de soldados era un grupo de personas que estaba viviendo en densas tinieblas al arrestar a Jesús. Porque ellos vieron 2 milagros. 2 milagros vieron. Y sin embargo, no les pasó nada. Siguieron adelante y se llevaron al maestro. Ocurrieron en esa noche 2 fenómenos. Y uno piensa así, hermano, ¿cómo no creer? ¿Cómo no darse cuenta que aquella persona que estaban arrestando era diferente? No era un criminal. El primer fenómeno que nos registra Juan fue la caída de los soldados. Y el otro fenómeno fue la sanidad de la oreja de Malco. Porque los demás evangelistas van a decir que Pedro realmente, él extirpó la oreja. Y Jesús la tomó y Lucas dice que le puso la mano y la restauró. La puso nuevamente en su lugar. Con relación al primer fenómeno, la caída de los soldados. Esto ocurrió cuando Jesús dijo, Jesús se les adelanta y dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y él va y responde, yo soy. Y cuando él dice esas palabras, dice la palabra que ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Se fueron todos de espalda. Toda la compañía cayeron ante una expresión de nuestro Señor. Podemos estar claros que esta expresión utilizada por Jesús, yo soy, no es solamente una identificación personal. Andamos buscando una persona, soy yo la que ando buscando. No fue solo una identificación de una persona. Jesús utilizó aquí el nombre santo de Dios, con el cual ese nombre Dios se había revelado a Moisés en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés pregunta, Señor, cuando me pregunten por tu nombre, ¿qué diré? Cuando me pregunten allá, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y Jehová le dice, yo soy. Yo soy es mi nombre. Yo soy, no yo fui o seré. Yo soy.
en el pasado, en el presente y en el futuro. O sea, cuando Jesús les dijo a los soldados, yo soy, Jesús estaba estaba lanzando un destello de su divinidad. Y producto de aquello, todos cayeron. Riley comenta este texto y dice lo siguiente: no cabe duda que un poder invisible y secreto acompañaron las palabras de Jesús. Es la única manera de explicar que una compañía de soldados romanos, hombres fuertes y diestros para la guerra, cayeran delante de un hombre desarmado y solo. Había allí un poder, este mismo poder que nosotros a veces no vemos, pero que se hizo presente en varias ocasiones del ministerio de Jesús. Cuando Jesús estaba en un despeñadero y estaba hablando, y los judíos tomaron piedras para arrojárselas, y la Biblia dice, y él salió delante de ellos caminando como si nada. Había un poder que acompañaba a Jesús. Ahora imagínense usted que si Jesús dijo yo soy, ¡pah!, al suelo, ¿qué va a pasar con los hombres cuando venga el gran yo soy en la segunda venida? Sin embargo, a pesar de esa manifestación y de vivirla, ellos siguieron adelante con el plan. ¿No muestra eso que el hombre es malo? ¿No muestra eso que el ser humano es incrédulo? Y que la incredulidad no es un mero detalle moral en la vida de un ser humano. Que la incredulidad en verdad es fuerte, es poderosa. Que la incredulidad realmente ella ciega el entendimiento de una persona. Como dice el propio apóstol Pablo, que el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que ellos no vean la luz del Evangelio, de la gracia de Dios. El problema de nuestros familiares, el problema no es que ellos no vienen a la iglesia. El problema es mucho más grave que eso. Ellos están muertos en delitos y pecados. Y aunque usted les hable lo que les hable, les muestre lo que les muestre, el corazón está duro como la punta de un diamante, como lo dice la palabra de Dios. El segundo milagro que nos relata Juan, que ocurrió en el arresto de Jesús, fue la restauración de la oreja extirpada de Malco. Lucas nos informa, porque Juan no lo dice, que Jesús tocó su oreja y la sanó de inmediato. ¿Cómo le quedó la cabeza a ese hombre? ¿Cómo le quedó la cabeza? Y no hay registro que le haya cambiado de dirección. No hay registro que él haya creído. No hay registro que su corazón haya sido transformado a pesar de haber experimentado un milagro. Porque si le quedó la oreja colgando o fue 100% extirpada, él sintió algo, ¿no? Él sintió algo, él tenía sangre, él sintió un ardor, un dolor, que después, por el toque de la mano de Jesús, ya no lo siente más, y va y toca su oreja, y su oreja está en su lugar. A pesar de aquello, siguieron adelante con el plan. Lo vivió Malco y los demás vieron lo que Jesús hizo. Los que estaban allí vieron. Sin embargo, ellos siguieron adelante. Algunas aplicaciones prácticas sobre este punto. Estos hombres vieron milagros, vivieron milagros, sin embargo, ellos se mantuvieron firmes
en su estado espiritual. El estado espiritual de los pecadores es grave. Tan grave es que nosotros no podemos imaginar. El estado del mundo, el estado de los que no han nacido de nuevo, es muy grave. Muy grave. Los fenómenos sobrenaturales de Dios, que quede claro, no cambian los corazones de los incrédulos. ¿Se da cuenta o no? Los fenómenos sobrenaturales, porque Peter Wagner, el americano, enseñaba algunas décadas atrás que nuestro evangelismo, para que él sea efectivo, debe ir acompañado de milagros. Porque si no va acompañado de milagros, la gente no va a creer. ¿Y aquí? ¿Qué pasó aquí? Los fenómenos sobrenaturales de Dios no cambian el corazón de los incrédulos, a menos que algunos de ellos ya estén siendo conducidos a la salvación. Porque hay algunos que fueron sanados, fueron curados y creyeron. Pero la mayor parte de las personas que vieron los milagros de Jesús no creyeron. Y no fueron pocos. Eso nos habla del estado en que se encuentra el corazón del ser humano. Miren, el corazón del pecador, por eso que yo hablo de la excesiva incredulidad de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque el estado de un pecador a la luz de la palabra es peor que un demonio. Es peor que un demonio. Cuando Jesús sanó a algunos endemoniados, principalmente el endemoniado gadareno, cuando Jesús llegó a Gadara, este endemoniado, el que estaba más poseído, el que tenía la legión, gritó: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Hijo de Dios Altísimo, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios reconociendo quién era Jesús. Pero los hombres que vieron su persona y sus milagros y sus palabras no creyeron. Es por eso cuando nosotros oremos, trayéndolo más para nuestro contexto, cuando nosotros oremos por nuestros familiares, pida un milagro. Señor, solo un milagro puede cambiar el corazón de mis hijos. Solo un milagro puede cambiar al marido. Solo un milagro puede cambiar a la esposa. Solo un milagro puede cambiar a nuestros padres, porque ellos están en tinieblas. Y el apóstol dice así: no solo están, son las propias tinieblas. Y alguien dice así: si nosotros tuviésemos como predicadora, no sé, pues a Paul Washer, yo creo que ellos creerían. Tráigales el apóstol Pablo, tráigales a Jesús, y no van a creer. Ese es el terrible estado de los hombres. Y esto es lo que vemos en el arresto de Jesús. El segundo punto, la segunda verdad que vemos aquí es la reacción de Pedro, que está en el versículo 10 y el versículo 11. Pedro tomó una espada y le cortó la oreja a Malco. Claramente, hermanos, Pedro no entendía nada de las cosas espirituales. Porque mire cómo es la incredulidad. La incredulidad es severa, muy severa y grave con los que no han nacido de nuevo. Si nosotros que hemos creído y estamos aquí hoy, es un verdadero milagro.
no se explica, no atribuye a usted a la tradición. No atribuye a usted su conversión a su capacidad intelectual. Es un milagro. Usted que en un día transitaba por el mundo en dirección opuesta a Dios y camino al infierno, hoy esté aquí sentado escuchando la palabra de Dios. Como algunos que están afuera dicen, pero ustedes son locos, domingo en la mañana. A veces viajar tanto para ir a escuchar a un hombre que habla de Dios y del nombre de Dios, es que nosotros fuimos cambiados. Dios hizo una obra en nosotros. Claramente, y aquí tenemos a Pedro, que siendo apóstol, el cabecilla del colegiado apostólico, él no entiende. Jesús se está acercando en este momento al lugar santo de los santos, como un cordero para ser sacrificado, para ser entregado por la redención de aquellos que tendrían que ser salvos. El ambiente espiritual más profundo que estaba viviendo Jesús. Y esto requería de los discípulos que estuvieran apoyándolo en oración. Pedro anda con una cuchilla. ¿Me entiende o no? Él no entendía nada. Pero no se ría. No se ría. Que finalmente nos estamos riendo de nosotros mismos. Porque nosotros somos mucho peores que Pedro. Claramente Pedro no entendía el plan de redención. En la noche crucial del santo sacrificio del Hijo de Dios, Pedro no logra ver, mire, Pedro no logra ver en ese aparente desastre, no logra ver la mano de Dios. Porque allí todo esto estaba siendo conducido por la mano de Dios. Esto había sido decretado, programado desde antes de la fundación del mundo. Y una vez creado el mundo, y después de Adán y Eva haber caído en pecado, Dios mandó a los profetas que anunciaron lo que el Hijo de Dios iba a hacer. El plan de Dios se estaba cumpliendo. Y Jesús les avisó. Pero Pedro no entiende. Pedro no ve la mano de Dios en esta aparente tragedia. Él cree que será una tragedia, una derrota, que el Mesías sea humillado y crucificado. Y ya lo había dicho antes, ¿o no? Señor, ten piedad de ti. Cuando fue anunciado el primer anuncio. Señor, ten piedad de ti. Jamás te ocurra estas cosas. Y Jesús le dice, Pedro, Satanás. Frente al arresto, Pedro reacciona con gran violencia y enojo, ¿o no? O alguien le corta la oreja a alguien así como, permiso. Como quien corta un gancho de uva de la vid. Permiso, voy a sacar aquí una oreja. No estaba, y algunos comentaristas dicen que el objetivo de Pedro era partirlo al medio. Por eso habla de la oreja derecha, que probablemente el hombre se hizo a un lado y ¡paf! Le cortó la oreja. Reaccionó de una forma violenta, con enojo. Y le cortó la oreja. ¿Qué podemos aprender con Pedro? ¿Usted que se ríe de él? Que realmente es como para reírse. ¿En qué sentido? En un ambiente de gran espiritualidad allí, él armado. Es como si nosotros participáramos de una conferencia y usted anda con cortapluma, en caso de que de repente pase algo, o vamos a recibir las ofrendas, de repente llega alguien. ¿Qué podemos aprender de Pedro? ¿Qué lecciones espirituales? Las guerras, amados hermanos,
las guerras espirituales, porque allí estaba el infierno manifestado en esos soldados, que no quisieron ver nada, aunque Jesús haya hecho milagros más extraordinarios. No vamos a creer. Este hombre es mentiroso. Este hombre es un charlatán. Hermanos, escúcheme bien, porque yo sé que todos nosotros pasamos por batallas, ¿o no? Las más variadas, pasamos por batallas. Las batallas espirituales no se deben enfrentar con armas carnales. Anote eso en su libreta. Las batallas espirituales no se deben enfrentar con armas carnales. Voy a citar aquí un ejemplo bien claro. En la historia de la iglesia, no mucho tiempo atrás, hubo un pastor alemán conocido como Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer era un gran teólogo. Pero mire lo que hizo él. Bonhoeffer participó en la planificación del asesinato de Hitler. ¿Cómo es posible? Sí. Bonhoeffer participó en la planificación del asesinato de Hitler. Y el plan fue descubierto. Y Bonhoeffer, por el sistema nazi, fue condenado a la horca el 1 de abril de 1945. ¿Es así como nosotros debemos enfrentar las luchas espirituales? ¿Con armas? ¿Con cuchillos? Y nuestro consejero dice así: no es recomendable reaccionar ante una dificultad. No es recomendable reaccionar en el calor de las emociones, porque todo tiende a terminar en desastre. ¿Qué es capaz de decir o hacer una persona enrabiada? ¿Qué es capaz de decir? ¿Qué es capaz de hacer cuando está bajo el control de la ira? Pero Pedro fue tomado por la ira, porque no vio la mano de Dios. Y es por eso que Jesús le dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina, porque al que espada mata, la espada muere. Para terminar, voy a hablar un poco brevemente sobre la otra reacción. La reacción de Jesús ante su arresto. Jesús sabía lo que le iba a pasar, dice el texto, ¿no? Porque él sabía. Porque Jesús sabía lo que había de sobrevenir. Y él pregunta: ¿qué buscáis? Dijeron: a Jesús Nazareno. Soy yo, aquí estoy. Jesús ve su sacrificio no como una tragedia, sino como un acto que lo glorificará a él, porque él varias veces antes dice: glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Jesús sabía que en la cruz él iba a ser glorificado. Y también iba a ser glorificado su Padre. Él ve en este sacrificio, en este arresto, el inicio de su glorificación. Él ve como José, la mano de Dios en la tragedia. Humanamente hablando, podríamos preguntar, hermanos, ¿por qué Jesús reaccionó calmo, tranquilo, sereno? ¿Por qué Jesús no dio el grito hacia atrás que estaban sus discípulos allí? ¡Ayúdenme! ¡No me dejen solo! ¡Vamos! ¿Por qué Jesús se entregó así, de una manera serena? Alguien podría decir: Jesús se entregó porque Él es Dios y tenía todo bajo control. ¿Es verdad o no? Sí, es verdad.
pero probablemente no es la razón principal. ¿Sabe por qué Jesús reaccionó de una forma serena, tranquila, ante la noche del sacrificio? Porque Él había pasado la noche en oración. En otras palabras, Jesús nos muestra cómo reaccionar ante las batallas, ante las luchas. Pedro reacciona mal. Jesús reacciona de una forma correcta. Él reaccionó así porque Él, dice la palabra, Él oró intensamente a tal punto de que su sudor eran como gotas de sangre. Hermanos, cuando pasemos por momentos difíciles, ¿usted ha pasado, no? ¿Ha pasado por momentos difíciles? ¿O está pasando? Aprendamos todos aquí que los momentos difíciles solo nos mantendremos firmes y en pie si oramos. Si oramos, si permanecemos en la oración, nos mantendremos firmes. Si no oramos, vamos a reaccionar mal. ¿Por qué Pedro reaccionó en la carne? Cuando Jesús le dijo, ayúdeme, mi alma está afligida hasta la muerte. Quedaos aquí, vigilad y orad para que no entréis en tentación. Y él se aparte y ora. Intensamente Lucas dijo que un ángel vino para fortalecerle. Cuando él vuelve, los discípulos estaban durmiendo. Por eso que cuando surge el problema más adelante, es por eso que Pedro reacciona así. Cuando pasemos por momentos difíciles, recuerde, solo nos mantendremos firmes si oramos intensamente. Si no permanecemos en oración, vamos a reaccionar mal y no vamos a ver la mano de Dios en nada. En su arresto, Jesús no fue preso. En su arresto Jesús no fue preso. Él se entregó voluntariamente. Aquí estoy. Y como un cordero fue llevado al matadero por amor a su pueblo, a nosotros. Él se entregó, no fue preso, Él se entregó, porque nadie jamás pudo ponerle la mano encima. ¿Cuántas veces quisieron matarlo? Ya cuando empieza su ministerio, los escribas y fariseos ya habían deliberado matarlo, destruirlo, dice el texto en Marcos. Ya querían destruirlos cuando Él sanó al hombre que tenía una mano atrofiada. Ya querían destruirlo, pero nadie jamás le pudo poner la mano encima. Ahora Él se entrega por amor. Aplicaciones prácticas, hermanos, de estos 3 puntos que hemos considerado. ¿Usted ya se engañó en algún momento con la naturaleza pecaminosa de una persona? No, si es bueno. No, si no es tan malo. Ya se engañó, ¿no? Y después con el tiempo, la naturaleza pecaminosa mostró su real estado. A veces nosotros vemos caras, pero no vemos corazones. Y fácilmente a veces nos podemos engañar. Como dijo el doctor Martyn Lloyd-Jones, a veces hay hombres respetables, caballeros, gentiles, educados, que por dentro son demonios.
son verdaderas bestias. Así que no nos engañemos con los hombres. No juegue con el pecado. No si no es cristiano, pero yo me voy a casar igual con él, porque yo lo voy a evangelizar y después él se va a convertir. No juegue con fuego, porque el hombre incrédulo es más incrédulo de lo que nosotros podemos imaginar. Así que mantengámonos bajo el amparo y la orientación de la palabra de Dios, porque nosotros no podemos convertir a nadie, ni siquiera podemos convertirnos a nosotros mismos. Usted no puede convertir a sus hijos, ¿o sí? Y usted no puede cometer el error de decir, ya, ahora te voy a castigar, te voy a quitar el celular y anda a leer la Biblia. Anda a orar ahora. No puede hacer eso. Será peor. Así que no nos engañemos con la naturaleza pecaminosa de un impío, al pensar que no es tan malo como parece. Segunda pregunta. ¿Usted ya en algún momento reaccionó mal? ¿Y ya se arrepintió de haber reaccionado en la carne? ¿De haber reaccionado de manera precipitada? ¿Cuántas respuestas usted le ha dado a su esposa que no fueron las respuestas correctas, sabias? ¿Cuántas veces usted ha levantado la voz a su marido en la carne? ¿Cuántas veces usted ha querido resolver un problema sin oración, sin orientación? ¿Y en qué termina eso? Desastre. En desastre. Para tomar decisiones importantes y enfrentar problemas, es necesario orar intensamente para que hagamos la voluntad de Dios. Pero a veces nuestra personalidad nos traiciona. Es que soy impulsivo, es que no me las aguanto. Y después, ¿cómo lo hacemos para pedir perdón? ¿Con una once? ¿Con un helado? ¿Con una película? Cuesta pedir perdón. El creyente es alguien que al enfrentar un problema tiene que andar con un freno de mano. Tiene que andar para que no le corte la oreja al primero que se le atraviese. Que a veces dan ganas, ¿o no? A veces dan ganas de acelerar y mandarle un topón a alguien que fue imprudente. Eso es reaccionar en la carne. Y la última pregunta. ¿Quién de ustedes ya se encantó con la persona de Cristo? ¿Cómo reacciona? En medio del más profundo dolor y tristeza, sabe que no va a ver más el rostro de su Padre por algún momento. Es la aflicción de su alma, pero él se mantiene tranquilo, calmo, sereno, como un cordero. Y él dijo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Feliz es el marido que tiene una mujer mansa y humilde. Feliz es la esposa que tiene un marido que es manso, no menso, manso y humilde de corazón. Jesús fue sabio, poderoso, santo, un ejemplo a ser seguido. Él es nuestro líder, que no cambia jamás. Y Él está con nosotros y estará hasta el último de nuestros días.